Los pueblos indígenas del noreste, por Barbara M. Lind. El noreste, pueblos indígenas vivían en el noreste de Norteamérica desde hacía más de 12,000 años antes de la llegada de los colonos europeos. Sus tierras se extendían desde el Océano Atlántico hasta cerca del río Mississippi. Abarcaban desde la región de los Grandes Lagos hasta el estado actual de Maine al norte. Los arqueólogos estiman que alrededor de unos 2 millones de indígenas vivían en la región noreste durante el siglo XVI. Se cree que llegaron desde el sureste de Norteamérica, aunque no se sabe con seguridad. Y aquí en el mapa puedes ver el mapa de América del Norte, y entonces aquí estaría el Océano Atlántico hasta donde, cerca de lo que es el río Mississippi. Aquí está en el norte, entre Canadá y Estados Unidos, la región de los lagos, Maine, al sureste, aquí, al noreste. Esta es la región donde vivían los indígenas del noreste. Este mapa muestra que los pueblos indígenas del noreste vivían en los estados actuales de Nueva York, Massachusetts, Ohio y Pensilvania. Allí también está Maine, New Hampshire, Vermont, toda esa área. Modo de vida. Algunos de los pueblos indígenas del noreste vivían en grupos grandes con miles de miembros y muchas aldeas. Otros grupos eran más pequeños y no tenían asentamientos permanentes. Un tipo de vivienda que era común en el noreste se llamaba wigwam o wickiup y tenía forma de cúpula. Los wigwams se hacían con postes de madera, hierba, corteza de árbol y a veces pieles de animales. Normalmente en cada wigwam vivía una sola familia. La casa comunal, larga y de forma rectangular, también se hacía de madera y tenía una puerta a cada extremo. En una casa comunal podían vivir hasta 10 familias. Y aquí podemos ver en la fotografía las casitas pequeñas que son para una familia, y ya esta es la comunal. Las viviendas de los pueblos indígenas del noreste eran fáciles de montar y desmontar. Así, según la estación, podían trasladarse más fácilmente para cazar y recolectar lo que necesitaban. Entonces, si en el invierno necesitaban entrar más hacia el bosque para cazar, podían desmontar sus viviendas y moverse dependiendo de la estación. Y ya en el verano se podían acercar más a la costa o más al río para poder pescar. El jefe de la tribu. Por lo general, los pueblos indígenas del noreste se agrupan por lenguas o costumbres. Algunos grupos tenían una junta de gobierno. La mayoría de los grupos tenía un jefe y un consejo de la aldea que los dirigía. Entonces, el consejo es como un grupo, ¿verdad?, de personas, usualmente hombres más viejos en la tribu, que daban la dirección al grupo. Aunque no todos los grupos se regían de la misma manera, los hombres y las mujeres de cada grupo por lo general tenían responsabilidades similares. Los hombres eran guerreros y cazadores, las mujeres hacían la ropa, cultivaban la tierra, cocinaban y cuidaban de la familia. Los niños y las niñas aprendían sus deberes dentro de la comunidad de los adultos. Aquí en la foto podemos ver lo que es un chamán. Los chamanes eran personas importantes dentro de las tribus y bandas. Atendían a los enfermos y se comunicaban con el mundo de los espíritus. Entonces ellos eran como el doctor, ¿verdad?, el concejal, el que aconsejaba, el que curaba a las personas cuando estaban enfermas. La alimentación. La región noreste de Norteamérica abarca bosques, la costa del Atlántico, praderas y otras zonas. Con tantos entornos
medioambientes diferentes, el alimento que consumían dependía del lugar donde vivían. La mayoría de los grupos cazaban animales, recolectaban bayas y semillas y pescaban en los ríos y lagos cercanos. Los que vivían en la costa del Atlántico comían mucho marisco. También cultivaban la tierra. En el noreste, los tres cultivos más importantes eran el maíz, la calabaza y los frijoles, los cuales se les conocía como las tres hermanas. Cerca de los grandes lagos, los indígenas cultivaban menos la tierra porque ahí crecía el arroz silvestre, o sea que crecía solo, como la grama. Una vez terminada la cosecha, lo que no se comía enseguida se secaba al sol para su uso durante el invierno. Entonces así aprovechaban toda la comida, la secaban para cuando en el invierno, que no había vegetales, porque los inviernos en el noreste son muy fríos, muy duros, largos y no se puede cultivar. Entonces así tenían ellos comida durante el invierno. Los mohicanos. Los mohicanos vivieron en el valle del río Hudson, en lo que actualmente es el estado de Nueva York. Su nombre significa gente de las aguas que nunca están quietas. El río era una parte importante de sus vidas. La gente se movía por el río para pescar, cazar y pelear. Hacían canoas livianas de cortezas de árbol. Una sola persona podía cargar fácilmente este tipo de canoa por tierra en caso de que las aguas estuvieran turbulentas. Los mohicanos también hacían grandes piraguas de troncos de árbol donde podían viajar muchas personas. Los mohicanos se encontraron por primera vez con los europeos en 1609, cuando Henry Hudson y su tripulación navegaron por el río Hudson. Así se le llamó a ese río antes, por el nombre de Henry Hudson. Pero antes de que se llamara Hudson, el río se llamaba, los mohicanos lo llamaban Moicatinuc. Moicatinuc. La Confederación Iroquesa. Hace siglos, los pueblos Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga y Seneca, y más tarde Tuscarora, formaron un tipo de gobierno nuevo y diferente. Se juntaron para formar lo que luego se conocería como la Confederación Iroquesa. Los jefes de tribu de cada grupo se reunían para hablar de cómo podían resolver los problemas que se presentaban. Cada grupo tenía un voto y todos los miembros debían estar de acuerdo antes de que la confederación pudiera actuar. Entre los miembros de la confederación había paz, pero a menudo entraban en guerra con otros grupos. Gracias a la unión que existía entre ellos y a su sistema de gobierno, lograron ganar muchas guerras. Y aquí hay un mapa, y esta parte se mira la parte norte de Canadá, aquí en la parte norte de Canadá, pero aquí esta es la parte de lo que es el noreste de los Estados Unidos, donde la Confederación Iroquesa era uno de los grupos indígenas más grandes y más poderosos de Norteamérica. Los Lenapes de Delaware. Ese es otra tribu, otro grupo de nativos americanos del noreste. Los Lenapes son uno de los pueblos indígenas más antiguos del noreste. Muchos otros grupos los llamaban los abuelos, en señal de respeto. Según cuentan algunas historias, muchos otros pueblos del noreste tuvieron sus orígenes en los Lenapes. Cuando los europeos llegaron al territorio Lenape, en lo que hoy en día es el estado de New Jersey, le pusieron el nombre de Delaware al río principal en honor a Lord Delaware, un inglés que ayudó a fundar el estado de Virginia. Llamaron a los Lenapes de la misma manera.
por lo que ahora se conocen por ambos nombres. Entonces los llaman la tribu Lenape o la tribu Delaware. En la cultura Lenape, los hombres, las mujeres y los niños tenían tareas que hacer y colaboraban para mantener fuerte a su pueblo. El imperio Powhatan. El imperio Powhatan era un conjunto de unos 32 grupos que vivían a lo largo de la bahía de Chesapeake. Un jefe muy poderoso llamado Wahunsonacock conquistó estos grupos y los unió. Junto a su jefe, estos grupos formaron el imperio Powhatan, nombrado así por la aldea natal de Wahunsonacock. Todos los grupos hablaban lenguas algonquinas. Cada grupo vivía en diferentes aldeas pequeñas, cercanas entre sí. Cada aldea tenía un jefe que se aseguraba de que la gente siguiera las reglas establecidas por el imperio Powhatan. Pocahontas era la hija de Powhatan. Según cuenta la historia, ella le salvó la vida a un inglés llamado John Smith, aunque probablemente eso no es verdad. Entonces es una historia, un cuento, y de ahí viene la historia de Pocahontas, que sí existió, ella fue real y fue hija de un jefe de la tribu Powhatan. Los Shawnee, otra tribu del noreste de los Estados Unidos. Al principio los Shawnees vivían en el valle del río Ohio, cerca de los iroqueses. Pero los iroqueses los obligaron a mudarse hacia el sur. Para evitar peleas con otros grupos indígenas, los Shawnee se cambiaban de lugar a otro a menudo. No obstante, los guerreros Shawnee luchaban para proteger a sus familias si éstas corrían peligro. Hacia mediados del siglo XVIII, algunos Shawnee regresaron a Ohio y se encontraron que algunos colonos habían ocupado sus tierras. Tecumseh fue un famoso jefe y guerrero Shawnee. Unió a muchos pueblos indígenas para que lucharan juntos e intentar recuperar sus tierras. En la lengua Shawnee, Tecumseh significa estrella fugaz o pantera que cruza el cielo. Tecumseh murió después de luchar junto a los británicos en la guerra de 1812. Esa guerra entre el recién formado Estados Unidos y Gran Bretaña terminó en 1815. Entonces, en ese tiempo de la revolución, algunas tribus indígenas se unieron a los británicos, pensando que de esa manera se iban a poder deshacer de los colonos, ¿verdad?, que estaban tomando sus tierras. Pero al final de cuentas, pues el nuevo país se formó y los indígenas siempre terminaron perdiendo su tierra. El misterio de Cahokia. En un extremo de la región noreste, los arqueólogos encontraron los restos de una ciudad grande y muy antigua en Illinois. En ella había 120 montículos hechos de tierra. Se llamaba Cahokia y se cree que fue construida por un grupo indígena muy antiguo conocido como los constructores de montículos. Alrededor del año 1100 o 1200, esta ciudad cubría unas 6 millas cuadradas y tenía una población de aproximadamente 20,000 habitantes. Algunos de los montículos tuvieron en algún momento edificios encima. Otros fueron usados para ocasiones especiales o para entierros. El montículo de los monjes es el más grande de América del Norte y del Sur. Mide 100 pies de alto y casi 1000 pies de largo. Y esa es una foto de un montículo. Llegan los europeos.
La mayoría de los pueblos indígenas del noreste se encontraron por primera vez con los colonos europeos a principios del siglo XVII. En 1607, el pueblo Powhatan conoció a los colonos de Jamestown, en Virginia, donde se estableció la primera colonia inglesa permanente. Según los colonos establecían nuevas colonias, los nativos perdían sus tierras. Muchos murieron en la lucha por conservar sus tierras, pero incluso muchos más fallecieron a causa de las enfermedades que trajeron los europeos. Posteriormente, en 1830, el gobierno de Estados Unidos obligó a todos los grupos indígenas a trasladarse al oeste del río Mississippi, y todas sus tierras pasaron a manos de los colonos. La colonización europea cambió la vida de las poblaciones indígenas del noreste para siempre. Tiempos modernos. Hoy en día, muchos de los descendientes de los grupos indígenas del noreste viven en reservas, aunque no tienen obligación de hacerlo. Sus líderes trabajan con el gobierno de Estados Unidos para mejorar las vidas de los indígenas del noreste. Algunas escuelas dentro de las reservas enseñan lenguas y tradiciones indígenas. Existen cuentacuentos, artistas y músicos con mucho talento que comparten su historia y su cultura con sus hijos y con todos los que quieran aprender. Muchos grupos organizan powwows que están abiertos al público. Muchos nativos americanos visitan escuelas y muestran sus artesanías en ferias locales y estatales. Los grupos indígenas del noreste crearon obras de arte preciosas, muchas de las cuales se pueden ver en los museos de la zona. Aquí hay palabras de lenguas indígenas. ¿Sabías que algunas de las palabras que usamos vienen de las lenguas de los pueblos indígenas del Caribe, Norte, Centro y Suramérica? Aquí hay algunas que tal vez tú conozcas. Animales, el caimán, caribú, cóndor, coyote, mapache. Alimentos, achicoria, aguacate, chile, chocolate, maíz. Los ríos, Erie, Juaniata, Potomac, Susquehanna. Ropa, anorak, enagua, mocasín, parca. Objetos, canoa, hamaca, iglú, kayak. Y aquí tenemos un mapa. Hablamos de las tribus que se establecieron en lo que es el noroeste, desde la costa atlántica acá, donde está Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine, New Hampshire, Vermont, toda esa área es el noreste, y continuando un poco más al medio, donde está Michigan, Illinois, Ohio. A esto se le conocen como las tribus del noreste. Fíjate en qué estados del noreste tienen nombres indígenas. Massachusetts es un nombre indígena que significa monte grande. Connecticut es un nombre indígena, significa lugar del río largo. Ohio es un nombre indígena, Valle Bello. Illinois, hombres o hombres grandes. Michigan, agua grande. Entonces, estos son nombres que todavía existen, que vienen de las lenguas indígenas. Y este es el final del libro. Espero que les haya gustado.